Buenos días, queridos hermanos, es un placer el poder estar aquí. Estamos contentos, tanto Alba como yo, de poder compartir un ratito con vosotros. Voy a, con permiso de la dirección, mandar un saludo especial a una familia de Mazarrón, a la familia Pop, que en esta mañana no pueden estar con nosotros y nos dijeron que nos iban a seguir desde Mazarrón. Es una familia que hace poquito está con nosotros, muy querida, Samuel, Rubén, su mamá. Que paséis un feliz sábado y vamos a empezar con la reflexión. No sé si alguna vez, seguro que lo habéis oído alguna vez, algún pastor o alguien que ha predicado decir: tenía la reunión preparada y cuando llegué a darla tuve que cambiarla por completo. Pues eso me ha pasado a mí esta semana. Tenía una reflexión para tener con vosotros en esta mañana, pero la verdad es que ha sido una semana difícil, ha sido una semana complicada, de problemas, de historias en el trabajo, por diferentes aspectos. Y sabéis, llegué el miércoles súper agobiado, estaba muy agobiado y tenía la cabeza que no la tenía en su sitio. Y de esas casualidades de la vida, que yo no creo en las casualidades, dije, terminé mi matutina y digo, voy a leer un ratito la Biblia. Y la abrí por el Salmo 34, que es el que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Alba me va a ayudar porque yo leo muy mal y entonces ella me va a ayudar con la lectura. Pero además es un salmo que yo creo que lo podemos adaptar a muchas situaciones de nuestra vida. Así que si durante la lectura si os ocurre algún comentario o algo que queráis que tratemos, no me importa que en el chat lo vayáis poniendo, que tengo aquí a mi amigo Antonio, que cualquier comentario que hagáis lo vamos a leer y si hace falta lo comentamos entre todos. Sentiros abierto porque esto es una radio abierta de la Iglesia para la Iglesia y aquí todos meditamos en la palabra de Dios. Empezamos con el Salmo 34. Salmos 34. Alabaré al Señor, pase lo que pase. Constantemente hablaré de sus glorias y de sus gracias. Me gloriaré de todas sus bondades para conmigo. Anímense todos los desalentados. Alabemos juntos al Señor y ensalcemos su nombre. Si lo estáis siguiendo, me vais a permitir una licencia. Lo estamos leyendo en la Biblia de paráfrasis. Es una Biblia que se escribió con un lenguaje muy coloquial para que los jóvenes lo entendieran bien. Y a mí la verdad es que ha sido una Biblia que siempre me ha gustado mucho. Y aquí nos dice los primeros versículos: alabaré al Señor pase lo que pase. ¿Qué era alabar? Alabar, miré la definición y ponía que alabar era manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Qué bonito es alabar a Dios cuando todas las cosas nos van de miedo. Pero aquí David dice, pase lo que pase. O sea la situación por la que esté viviendo, yo tengo que seguir alabando al Señor. Pase lo que pase. Luego trataremos en la escuela sabática los principios de la Iglesia y pase lo que pase, la Iglesia seguía alabando al Señor. Animaros todos los desalentados y juntos, no estáis solos. Así que todos juntos nos vamos a centrar en seguir alabando al Señor. Porque clamé a Él y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Otros también estaban radiantes por lo que Él había hecho por ellos. No estaban cabizbajos ni avergonzados. Este pobre clamó al Señor, el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus tribulaciones. Porque el ángel del Señor guarda y libra a todos los que le reverencian. Porque clamé a Él y me respondió. Chicas, hermanos, ¿alguna vez habéis pedido ayuda a alguien y no os ha contestado? ¿Alguna vez habéis pasado una situación que dice, es que yo sé que esta persona me puede ayudar a solucionar mi problema? Y le he preguntado y parece que hablaba con la pared, no era el momento oportuno, me tomo nota y ya te contestaré. Sin embargo, aquí
David dice cuando escribe este salmo, porque clamé a él, a Dios, y que dice, y me respondió. O sea, qué alegría, qué tranquilidad le da a David el saber que cuando él tiene miedo, porque habla de todos mis temores, sabe que puede acudir a una persona que no solamente le va a escuchar, sino que además le va a responder. Porque el ángel del Señor guarda y libra a todos los que confían en él. Pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es. Comprueben por experiencia propia cómo se derraman sus misericordias sobre todos los que confían en Él. Si pertenecen al Señor, reveréncielo, porque todo el que así procede tiene cuanto necesita. Hasta los fuertes leoncillos a veces padecen hambre, pero los reverenciamos al Señor, jamás careceremos de bien alguno. Y el Señor le sigue diciendo, ponerme a prueba. O sea, ¿de verdad confiáis en mí? Ponerme a prueba. Ya, Señor, pero es que el único trabajo que me ofrecen me obligan o me condicionan a trabajar en sábado. El Señor te dice, tú decides, yo no voy a decidir por ti, pero ponme a prueba. Ya, pero es que mira que me esfuerzo porque mi matrimonio funcione, pero es que me cuesta un trabajo. Y el Señor te dice, ya, pero ponme a prueba. Pregúntame, pídeme ayuda y te voy a ayudar. Es que no sé, es que no hay manera de que pueda llevarme bien con mis padres o pueda llevarme bien con mis hijos. Y el Señor nos dice, pídeme ayuda, ponme a prueba, obedéceme y ya verás. Y así David se siente fuerte, se siente contento porque ve que el Señor nunca se aparta de él. Pon a prueba a Dios, y verás qué bueno es. Vengan, hijos e hijas, escúchenme y deje que les enseñe las importancias de confiar en el Señor y temerle. ¿Desean larga y próspera vida? Pues cuidado con la lengua, no mientan. Apártense de todo pecado conocido y dediquen el tiempo a hacer el bien. Procuren vivir en paz con todo el mundo, esfuércense en ello. Porque los ojos del Señor observan detenidamente a los que viven como se debe y pone atención cuando claman a Él. Pero el Señor ha resuelto borrar de la tierra hasta el recuerdo de los malvados. Sí, el Señor escucha al bueno cuando le pide ayuda y lo libra de todas sus tribulaciones. Qué gracioso, ¿eh? Escúchenme, ¿y qué es lo que dice el Señor? Que no mintáis, no mintáis. La mentira hace tanto daño, la mentira ha roto tantas amistades, la mentira ha roto tantas relaciones de pareja. Y cuando estaba preparando esto, me acordaba de un proverbio. Proverbios 30, 7 al 9. Y dice, oh Dios mío, 2 favores te suplico antes de morir. 2 favores te pido, ¿eh? Primero, ayúdame a no mentir jamás. Y el segundo, no me des ni pobreza ni riqueza. Dame apenas lo suficiente para mis necesidades, porque si me enriquezco, quizás me sienta satisfecho sin ti, y si estoy en excesiva pobreza, quizás robe, manchando así tu santo nombre. No mienta, no mienta. Qué difícil es dominar la lengua. En Santiago ya hace una mención especial sobre dominar la lengua y dice que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y a nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué puedo hacer con mi lengua? La compara con un fuego pequeño. Esta semana teníamos ya, por desgracia, ya teníamos los primeros incendios en España. Claro, la ola de calor pasa factura. Y muchas veces los incendios empiezan por algo pequeñito, algo que no tiene importancia. Un cristal en la maleza, una colilla que no se debía de haber echado, una chispa que saltó por alguien imprudente, y es capaz de destruir hectáreas y hectáreas de terreno. Pero el Señor dice, ¿deseáis tener larga vida y una vida además agradable?
pues tened cuidado con vuestra lengua, no mentáis, aprovechad ese don tan bonito que tenemos en la boca, que Dios nos ha dado, para hacer cosas buenas. Cuánto bien hace una palabra bien dicha en un momento adecuado. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, libra a los humildemente lamentan sus pecados. El bueno no está libre de tribulación, también tiene sus problemas, pero en todos ellos los auxilia el Señor. Hasta de los accidentes lo libra Dios. Al malvado ciertamente le sobrevendrá calamidad. Grandes penas esperan a quienes detestan a los buenos, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Cuantos en él se refugian recibirán amplio perdón. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Cuando esta mañana hablábamos de la paz, nosotros podemos entenderla hasta cierto punto, porque gracias a Dios no estamos viviendo por esa situación. Pero nuestros hermanos, como comentábamos, este pastor que está ahora en Ucrania pendiente de una pena de muerte, o tantos niños que han muerto en estas guerras absurdas que hay en todo el mundo, qué pena que dan. Dios quiera que nunca tengamos que vivir esas situaciones, pero tenemos que ser empáticos con ellos. Yo sé que nuestro departamento de ADRA está trabajando mucho en aquellas situaciones. Lo hemos visto cuando hemos tenido las tribulaciones cerca de nosotros, cuando lo tuvimos en La Dana y estas situaciones tan desagradables. Pero el Señor dice que está cerca de los que están sufriendo. Está a su lado esperando a que le pidan ayuda. Y me acordaba ahora mismo de esa poesía, no la voy a redactar porque no me acuerdo cómo era. Si estuviera aquí mi amigo Fran Martín, seguro que se la contaba. Aquella de las huellas, ¿os acordáis de aquella poesía de las huellas en la arena? Que una persona le decía a Dios, cuando la vida me va tan bien, veo que siempre estás caminando a mi lado. Y las huellas que vamos dejando los dos son paralelas por la playa. Pero que en los momentos difíciles de mi vida, en los momentos en los que necesito de verdad de tu ayuda, veo que tus huellas desaparecen. Y solo son las mías las que están andando, las que siguen andando en esta vida. Y Jesús le dice, uy, qué equivocado estás. Permitidme esta licencia, ¿vale? Qué equivocado estás. Las huellas que ves en la arena cuando te van las cosas mal no son las tuyas, son las mías, porque te llevo cogido entre brazos. O sea, el Señor ha prometido, y el Señor no miente, que en los momentos de dificultad, por difíciles que sean, por problemas que tengamos, por situaciones tan malas que nos pueda pasar la vida, el Señor nos dice, pruébame en esto, pídeme ayuda, deja que tu ansiedad desaparezca de ti y échala sobre mí y ya verás cómo te la soluciono. Como dije, el miércoles fue un día súper difícil por diferentes problemas que hubo, y por la noche no podía dormir. Las 12, 12 y media, la 1, y mi mente daba vueltas, y llegó un momento que dije, vamos a ver, Señor, si tú me has dicho que deje la ansiedad sobre ti, que mis problemas los descargue sobre ti, es que tengo que creer que eso es cierto. Hice una pequeña oración y le dije, y a partir de ahora, lo que tenga que ser, será lo que tú quieras. Y me dormí. Y sabéis, el jueves las cosas fueron diferentes. Aquella montaña tan grande que era imposible de solucionar, el Señor hizo que fuese desapareciendo. No ha desaparecido del todo, pero que fuese desapareciendo. Y me di cuenta que lo que para los seres humanos son barreras infranqueables, para el Señor no dejan de ser situaciones difíciles de la vida que Él puede solucionar. ¿Quién entiende la guerra? El que la está viviendo. ¿Quién entiende la mano de Dios? El que lo ha sufrido, le ha pedido ayuda y ha visto que no nos desampara. Por eso David aquí dice, las personas que confíen en Dios, que buscan la paz para su prójimo y se alejan del mal, tendrán toda la atención de los ojos y los oídos de Dios. Dios no está interesado en apoyar a los orgullosos,
sino en acercarse y salvar a los quebrantados de corazón, a los que sufren, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando fue esclavizado en Egipto. David confía en que, aunque el pueblo de Dios pueda sufrir e incluso llegar a la muerte, él seguirá protegiendo a su pueblo, cueste lo que cueste. Y la recompensa que el Señor nos ofrece será superior a todos los sufrimientos que tengamos que pasar en este mundo. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias por esta primera reflexión. Bueno, si yo hubiese tenido que poner un título, este Salmo 34, lo hubiese llamado Manual de Supervivencia. Me parece que es un manual perfecto de cómo sobrevivir en este mundo, de cómo enfocar bien una vida y de cómo, bueno, caminar de la forma correcta delante de Dios. Me encanta cómo empieza el texto, ese bendeciré al Eterno en todo tiempo. Tu versión dice, pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Verdad? Qué difícil es eso para mucha gente. El poder estar a bien con Dios, el poder bendecirlo, el no ofenderse con Dios. Hay gente que yo a veces les oigo y están enfadados con Dios porque las cosas no les van bien, porque Dios no les está bendiciendo, supuestamente. Se nos olvida que la vida es una bendición y esa proviene de Dios, porque no reciben lo que ellos piensan que deberían de tener. Bendiciré al Eterno, pase lo que pase. Sea como sea, le daré bendición. Estaré feliz y contento de que Él sea mi Dios, me pase lo que me pase. Y esto es algo que que yo creo que le cuesta mucho a los cristianos. Os voy a contar una anécdota chiquitita, pero que me ha venido a la mente. Hace 1000 años era yo tesorero en Valladolid y llegó alguien y me dijo, mira, he sentido que Dios me hablaba y me ha dicho que en vez de devolver el diezmo, que con el dinero me compre un coche porque lo necesito yo y mi familia. Yo me quedé a cuadros. En principio por esa supuesta revelación divina, ¿no? Pero el diezmo es voluntario, cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer. Se compró el coche, fue como un lunes y el viernes saliendo del trabajo se saltó el semáforo en rojo, le arrolló un camión y el coche quedó en siniestro total. Además, como él se había saltado el semáforo, el seguro no le cubrió absolutamente nada. Y el sábado, cuando venía a la iglesia, se acercó y me dijo, Dios es un gitano. Se ha portado conmigo como un gitano. Me ha quitado lo que me había dado. Se me venía a la mente bendecir a Dios en todo tiempo, ¿no? Porque Dios te estaba dando una lección. Dios te estaba diciendo que habías hecho lo que te había dado la gana. Y que quizá necesitabas aprender algo. Tenemos que aprender en la vida de todo, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Ver que Dios está por detrás y que Dios desea nuestro bien. O sea, yo no creo que Dios nos mande castigos para dañarnos. Yo creo que a veces el Señor permite cosas para darnos lecciones y para hacernos crecer. Le bendeciré en todo tiempo, pase lo que pase. Me encanta ese inicio como manual de supervivencia. Estate seguro que Dios te ama, que Dios está ahí contigo. Pase lo que pase, Él está a tu lado y lo que quiere es llevarte de regreso a casa. No voy a hablar más porque si no me anoto un montón de cosas, pero se me va el tiempo a mí solo hablando. Compañeros,
Jorge, por no empezar siempre con Esther, algo desde la reflexión que nos han traído de este manual de supervivencia. Me vais a permitir que lo llame así, ¿eh? Es un buen título, ¿eh? Pues yo creo que más allá de lo desarrollado por Salva y su hija, quizá una pequeña reflexión respecto a todo esto es que, y teniendo en cuenta la historia esa que acaba de contar Richard, todo esto nos puede servir, pero depende de cómo nosotros conozcamos a Dios. Si nosotros no conocemos adecuadamente a Dios, no vamos a saber qué esperar de Él. Nos va a costar mucho más creer, porque nuestra relación es una relación especial con alguien a quien no vemos, pero que creemos está, y Él está dispuesto a todo lo que sea necesario para que a nosotros, no quiero decir nos vaya bien en la vida, porque Salva lo estaba diciendo, a veces en la vida no nos va bien, pero que a pesar de las circunstancias de la vida, nosotros sintamos siempre y confiemos que Dios está a nuestro lado. Si nosotros no lo conocemos, no sabemos cómo es Él, cómo piensa, cómo siente, es muy difícil que podamos tener esa confianza y esas declaraciones enfáticas que hace aquí David con respecto a Dios. Es lo que yo pienso, ¿no es cierto? Y cómo conozco yo a Dios a través de una relación permanente con Él. Si no, es imposible, no hay otra forma. No hay otro camino. Esther. Pues fíjate que el Salmo 34 incluye uno de mis versículos preferidos de toda la Biblia, que es el que me he puesto de fondo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. En la versión de la palabra dice que acampa en torno a sus fieles y los defiende. Es uno de mis textos preferidos. Yo a lo mejor también lo titularía Manual de Confianza, porque si yo confío en esto, si yo creo sinceramente que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende, entonces, bueno, tengo que tener una forma de encarar la vida, ¿verdad?, que tenga menos temor, menos incertidumbre quizás, ¿no?, menos desconfianza. Pero claro, eso está relacionado con lo que acaba de decir Jorge. Si yo conozco a Dios, si yo confío en Él, es porque ya conozco cómo funciona, ya conozco cómo trabaja, ¿no? Y tengo una pequeña idea de por dónde va la cosa y cómo, a pesar de las vicisitudes, pues me protege y me cuida. Yo creo sinceramente que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Lo creo sinceramente. Otra cosa es que sepa también que vivo en un mundo de pecado y que a Satanás le encanta hacer daño, sigue haciendo daño y utiliza a quien sea para hacer daño. Eso me lleva al final del Salmo y a algo que a mí me tranquiliza. Porque ¿sabéis una cosa? Llegará un momento en el que toda esa gente que mata de hambre a las criaturas en Gaza y en muchos otros lugares ya no exista más. Y no va a existir más porque es misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque así ya no harán más daño. ¿Sabéis? No sé si queda demasiado brusco decir esto, pero a mí esto me tranquiliza, porque sinceramente estoy harta ya y estoy cansada de que haya tantas criaturas indefensas muriendo en base a gente que quiere vender armas y a gente que se las compra. Y dice el final del Salmo 34, y son solo algunos de los muchos problemas que hay en este mundo, voy a leer en la versión La Palabra. Muchos son los males del justo, por ejemplo de esas criaturitas de Gaza, ¿verdad? Pero de todos los libra el Señor. Protege cada uno de sus huesos y ni uno de ellos se ha roto. Y ahí viene mi parte. La maldad hará morir al malo. Quienes odian al justo serán castigados. El Señor libera a sus siervos. Los que en Él confían no serán castigados. Pues a mí esto me da mucha tranquilidad. Y hoy que buscamos paz, a mí esto me da paz. Porque sé que la maldad terminará y sé que el sufrimiento terminará también. Así que gracias por recordarme el Salmo 34, que ya digo, incluye textos como este, que a mí me dan mucha paz. Esperamos ese día en el Amén. cual la justicia se ajusta de verdad. Antón. Pues sí, a mí me llama la atención de este salmo que repite a lo largo de él ideas para que queden bien claras. Busqué al Señor y Él me oyó. Me ha recordado al pasaje de Zacarías cuando tiene la visión, cuando estaba allí en el templo, y él con Elizabeth, una larga vida de matrimonio, ya mayores, y no habían tenido hijos. Y entonces le dice el ángel, tu oración ha sido oída,
hay que ver, ¿no? Hay que ver, o sea, que a pesar de que tarde mucho tiempo la respuesta, Dios siempre oye. Por eso lo dice, y lo dice más adelante otra vez, ¿no? El Salmo. Pero sobre todo nos invita a gustad y ver qué bueno el Señor. Y la realidad de que el mal nos rodea, y como muy bien ha dicho Salva, de ese compañero de trabajo que dice que antes la bomba estaba lejos y cada vez están más cerca. No pensemos que porque estén lejos cayendo, nosotros, por decirlo así, estamos a salvo. Las consecuencias llegan, aunque sean solo económicas, a los países, porque tienen que aumentar el gasto militar, porque se te trae de aquí, porque hay cada vez menos médicos, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Porque se disparan los precios. Pero este mundo es así. Paquita ha hecho un comentario muy real de lo que es la vida. Ella dice que perdió a su hijo cuando era pequeño y que Dios fue su consuelo, ¿no? Eso es lo que también dice el Salmo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. O sea, cuando nos ponemos frente a la realidad de esta vida, cualquier cosa nos puede pasar. Y lo vamos a ver después en la escuela sabática. Entonces, la invitación es gustar y ver que Dios es bueno, que Él te oye, que Él te consuela en tu aflicción y que Él pondrá punto final a todo este orden de cosas que no es natural, sino que es el que ha impuesto el hombre con mentiras, con violencias y que nos alcanza, ¿no? De una u otra manera. Así que nada, cualquier invitación a acercarse a los salmos y a pensar que Dios es bueno y que está por aquellos que ponen su fe en Él y confían en Él, pues bienvenida sea. Así que muchas gracias, Salva. Última oportunidad. Sí, dejadme que termine. Voy a terminar con una historia verídica. Mi padre me enseñó muchísimas cosas. Mi padre ya descansa en el Señor, pero me enseñó muchísimas cosas. Nosotros éramos mercaderos. Yo me enorgullezco de decir que yo he sido mercader, vendedor ambulante. Y cuando empezamos a trabajar, él me dijo, nunca dejes de confiar en el Señor. Yo, pues, de esas cosas que te dicen los padres, que luego te entran por un oído, y no voy a decir que se vayan, ¿no? Pero ahí se quedan. Pues, ¿sabéis? Nos pasó un caso muy extraño, 3 minutos, solamente 3 minutos. Nos pusieron en el mercadillo de vez en cuando, cada 2 o 3 años reparten los sitios y te cambian por sorteo donde te toque, ¿no? Y sabéis, nosotros de tener un sitio súper privilegiado, nos tocó un sitio muy malo, justo en la parte menos accesible del pueblo, y las ventas nos bajaron un montón. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero lo que más nos dolía es que los que eran nuestros compañeros del mercadillo venían a reírse de nosotros. Míralo. Tanto confiar en Dios y le ha tocado el peor sitio del mercado. Y era verdad, ¿eh? Era el peor sitio del mercado. Ahí no pasaban ni las ratas. Era en un pueblecito, tenía la entrada y en la otra estaba como en la parte trasera y ya te digo, nadie. Y se reían de nosotros. Y se mira los murcianos, míralo, no sé qué. Y yo era el caramelero. El caramelero era, pues, como no te comas tú los caramelos, a ver cómo los vas a vender. ¡Qué malo! Oye, ¿no os podéis imaginar el daño que me hacía a mí? Y me hacía pensar, me caché la más, señor. Es que, jolín, me podía haber puesto por el medio, no al final del todo. Es que... Y me dolía, de verdad que me dolía. Pero, ¿sabes? El Señor es más listo que nosotros. Mucho más listo que nosotros. Y solamente nos dice, sigue confiando en mí y alábame en todo momento. Pues por circunstancias de la vida hubo una rotura en aquel pueblo de una madre común de agua. Y sabéis que los arreglos del ayuntamiento sabemos cuándo empieza, pero no cuándo terminan. Pues todo lo que era la entrada principal del pueblo se bloqueó, del mercadillo, perdón, se bloqueó. Y sí o sí la gente tenía que entrar por el peor sitio de entrar al mercadillo. ¿Sabéis quién tenía el puesto en el peor sitio de entrar al mercadillo, verdad? ¡Jo, qué alegría me dio cuando se rompió aquella tubería de agua! Confiesa que la rompiste tú. Mi hija podría pensar que tuve algo que ver, ¿verdad? Pues, ¿sabéis? Aquello pasó un tiempo sin que pudieran repararla y la verdad que el Señor nos bendijo y pudimos seguir trabajando. Y lo mejor de todo es que la gente se acostumbró a saber dónde estábamos. Y aunque después seguíamos estando en el final del mercado, la gente nos buscaba y podíamos seguir
como dice el Padre Nuestro, conseguir el pan nuestro de cada día. Lo digo por todos aquellos hermanos que están sufriendo con la gran tentación de decir: es que no me queda más remedio que trabajar en sábado. Es que mi familia necesita que trabaje en sábado. Como decía Richard, es que el Señor me ha dicho que el dinero del diezmo es para que me compre un coche. No pongamos en nuestro oído las palabras que no vienen de Dios. No pongamos en nuestra mente el que yo creo que... El Señor es claro y ha dicho: confía en mí y te lo demostraré. Respeta mi día sagrado y te lo demostraré. Y si no te lo crees, dame un poquito de tiempo. Hermanos, no es que seamos más listos, es que ya no tenemos el pelo negro. Y el Señor nos ha ayudado tantas veces en el transcurso de nuestra vida, que lo único que puedo decir al día de hoy es: gracias, Señor, por permitirme que un día te conociera y que a pesar de los momentos malos que me ha tocado de vivir, todavía siga confiando en ti. Algunos hay ya zonas que no tenemos ni pelo. Bien, tenemos que ir terminando. Yo me vais a permitir que termine con una invitación a que reflexionéis en casa tranquilamente, que os leáis este Salmo 34, que es precioso. Hay cosas que no hemos podido comentar. Sí que hemos hablado de ese: busqué a Dios y me oyó, pero hay una parte que sigue en el Salmo que dice: y me libró de todos mis temores. Estabas hablando de lo que uno teme: me va a faltar el dinero, no voy a poder atender a mi familia. No, busca a Dios y te va a librar de todos los temores, porque el Señor no falla. Hay una parte en el Salmo que dice: ponedme a prueba. A mí me encanta cada vez que Dios dice: ponedme a prueba. O sea, te falta el valor, haz un trato conmigo, ponme a prueba. Mira a ver si es verdad eso que te digo. Has hablado del daño de la mentira. No hay cosa peor que la mentira en la vida. El mentir o el recibir una mentira. La mentira destruye. Y me gusta casi como termina. No es el último versículo, pero casi es como hemos empezado este programa. Dice el Salmo 34: busca la paz y síguela. No solo consiste en buscar la paz, sino en aplicarla en tu vida. El tener paz tú y el dar paz a los demás. Manual de esperanza, manual de supervivencia, manual de vida. Lo vamos a dejar ahí. Gracias por haberlo traído, Alba, Salva. Un placer haberos tenido aquí. Que Dios os bendiga, y vamos a pedirle a Juan Luis que nos ponga una alabanza y enseguida nos vamos al estudio de la palabra, que hoy está también muy interesante.